Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar sobre la santificación, pero en Cristo Jesús. La santificación como algo logrado por Cristo y que luego se nos transmite a nosotros para poder vivir la vida cristiana. Generalmente se suele escuchar que nosotros debemos santificarnos, nosotros debemos actuar, cosa que en la Biblia también se insta a eso. Por ejemplo, cuando dice en primera de Pedro 1, sed santos porque yo soy santo, y nosotros tenemos que ser santos. Pero en el contexto de la Biblia, la santificación primero la logró Cristo, para que eso se nos dé a nosotros y para que nosotros podamos actuar como Cristo. Cuando Cristo vive en nosotros, cuando su santificación se hace presente en nosotros. Por ejemplo, les voy a explicar mejor esto con una ilustración. Había un documental donde un matemático y físico iba e investigaba sobre otros científicos famosos del pasado. Investigaron sobre Bernoulli. Y investigaron que la familia de Bernoulli no tenía sus talentos de ser un buen físico, la familia, los hijos de Bernoulli. Entonces este dijo, acá se demostró que el talento no es genético, el talento no se transmite a la familia, por así decirlo. Pero hermanos, nosotros que estamos en Cristo, tenemos todos sus talentos, tenemos su capacidad de ser santos. ¿Por qué? Porque Cristo dice en 1 Corintios 1:30 que es nuestra santificación. Y por eso, hermanos, ahora nosotros podemos transformarnos cada vez más de gloria en gloria. Podemos estar en un proceso de santificación y ser cada vez más santos. ¿Por qué? Porque Cristo ya logró la santificación completa para todos. Por estar en Cristo, todos sus hijos tienen ese talento de ser santos. Ya, porque Cristo lo consiguió para nosotros y se nos transmite a nosotros. Por estar en el nuevo Adán, no en el viejo Adán, por el cual toda la capacidad contraria se nos transmitía a la santidad. La capacidad de la iniquidad se nos transmitía. Y nosotros no hacíamos nada santo, sino todo lo contrario. Porque estábamos en el que ganó el doctorado de la pecaminosidad, Adán. Pero ahora estamos en aquel que es más brillante de todos, en la santidad. Él logró para nosotros y eso se nos transmite a nosotros. Calvino dijo que en Juan 17:19 Jesús dijo, y por la causa de ellos, los elegidos, por el cual él estaba orando al Padre, a Dios, por causa de ellos yo me santifico. Calvino, explicando esto, nos dice que es porque Él se santificó, se consagró al Padre para que su santidad pudiera llegar a nosotros. Por eso Cristo ahí se estaba santificando por nosotros, dice Juan 19, y por su causa, por la causa de ellos, Jesús dijo, yo me santifico. Para darnos eso, hermanos, dice Calvino, así el Espíritu de Dios nos purifica por la santidad de Cristo y nos hace partícipes de ella, de esa santidad. Entendiendo desde esta perspectiva lo que es la santificación, nos da fuerzas, hermanos, para vivir correctamente la vida cristiana. Nos cambia la manera de ver, porque a veces uno tiene la manera de ver la santificación como que todo depende de vos solamente. Y se olvidan de Cristo, se olvidan de exaltarle a Cristo, se olvidan de adorarle a Él, hermanos. Todd Billings, en su libro Unión con Cristo también, nos dice que la santificación no es simplemente nuestra respuesta, iniciada por nuestra pregunta, ¿qué haría Jesús? La pregunta, ¿qué haría Jesús? Por ejemplo, que uno debe tener, ¿qué haría Jesús en este caso? Nuestra respuesta a esa pregunta no debe ser, voy a hacer esto como Jesús hizo y entonces así voy a ser santo. No. Nuestra pregunta debe ser, ¿qué logró Cristo por mí? Primeramente, ¿logró Cristo la santificación para mí?
Esa debe ser la pregunta. Sí, logró. Entonces yo puedo copiarle a Cristo. Porque Cristo logró que yo pueda hacer eso, lo que Él hizo. ¿Entienden, hermanos? Dice aquí, sigue diciendo Todd Billings, la santificación, al igual que la justificación, es un regalo que recibimos en unión con Cristo, hermanos. Eso es lo grandioso. Otro autor llamado Tim Chester nos dice también que a veces uno tiene una mala visión de lo que es la santificación cuando se enfoca en lo que yo debo hacer, cómo yo copio a Jesús. ¿Qué hizo Jesús en este caso? Yo voy a hacer así, pero no se enfoca en la otra pregunta. Jesús hizo lo bueno para que yo pueda hacer. Jesús logró la santificación para que yo pueda santificarme. Esa pregunta no se hace. Entonces Tim Chester nos dice, también enfocándonos una mala visión de muchos, nos dice, uno de nuestros problemas es que solemos pensar en la santidad como renunciar a cosas que disfrutamos por un sentido vago de obligación. A veces uno tiene la idea de que la santificación es que yo debo hacer, yo debo, por ejemplo, ir a la iglesia, yo debo hacer esto, yo debo hacer esto, yo debo dejar de hacer eso, como que si todo es algo negativo, como que si es algo, digamos, oscuro, el que debo dejar para debo hacer, como que empiezan a nublarse y luego llegan a actuar, aunque no lo digan, aunque no lo piensen, digamos, conscientemente, llegan a actuar como que si la santificación es algo horrible, en el sentido de que tengo que hacer esto aunque no puedo, y ya lo hacen, y como que lo hacen de manera esclava y no pueden disfrutar de eso, y se vuelve algo oscuro, pero eso está mal. Pues dice aquí el autor, estoy convencido de que la santidad siempre es una buena noticia, no es algo horrible, es una buena noticia la santidad, la santificación. Dios nos llama a una vida buena. Siempre es más grande y mejor que cualquier cosa que pueda ofrecer el pecado, la santidad. Es más deseable. Dios nos da una buena noticia cuando nos dice santifíquense. Tenemos que tener en cuenta eso también. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es una buena noticia? Porque la santificación no es solo dejar algo pecaminoso, sino que es ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo para ser cada vez más consciente de lo glorioso que es vivir en Cristo, lo glorioso que es experimentar el amor del Padre, el amor de Cristo, eso que ellos experimentaban antes de que la humanidad o la creación fuese creada. Ellos experimentaban la vida y nosotros vamos experimentando más esa vida en forma análoga, porque nosotros no somos dioses, pero somos hijos de Dios. Así nosotros vamos a ser santificados cada vez más para experimentar más eso glorioso, hermanos. No es en sí para dejar lo más, para dejar esto que no sé qué, dejar esto porque Dios me va a castigar solamente. No. Agrandemos nuestra visión de lo glorioso que es la santificación. ¿Y por qué todo eso, digamos, es posible? Conocer más a Dios, ser más como Dios, experimentar más la vida que existía en la Trinidad y que existe todavía. ¿Por qué es glorioso y por qué se puede? Porque Cristo lo hizo posible. No está en nosotros mismos el poderlo ascender hacia Dios. No está en nosotros mismos como muchos teólogos católicos como Tomás de Aquino, nos quería hacer pensar, aunque de una manera un poco esquiva, pero él en sí promovía una teología natural en el cual él nos estipulaba, nos quería hacer entender que cada uno tiene en él mismo la capacidad de conocer a Dios por sus propias capacidades. Puede ascender hacia Dios porque en él está escrito algo que en su ADN le hace buscar a Dios. Pero es imposible hacer eso, hermanos, sin Cristo, sin que Cristo primero haya descendido. Y para que
nosotros luego, cuando Él ascienda, ascendamos con Él. Primero Cristo tuvo que venir y tuvo que hacer algo para que nosotros en unión con Él también lo hagamos. Para que nosotros también podamos disfrutar de la comunión intertrinitaria de manera análoga, hermanos. Para que nosotros podamos disfrutar la vida eterna que ya comenzó. Solo Cristo es el que nos puede hacer lograr eso. Y por eso nosotros nos debemos regocijar. Sí, yo puedo ser cada vez más santo. Puedo disfrutar más de Dios como Dios disfruta de Él mismo. Yo puedo. Porque Cristo lo hizo posible. Porque si no, hermanos y hermanas, quédate con la teología de Tomás Aquino y trata como un católico que está mal, lo trata de hacer. Vas a vivir mal. Bueno, hermanos, esto es la verdad que les quiero comunicar. Tim Chester nos dijo claro, es una buena noticia, hermanos. La clave está en comprender, dice Tim Chester, en su libro Cambiando, siendo transformado, y con otro título mejor ahí en inglés, pero bueno. Dice, la clave está en comprender por qué el cambio es una buena noticia en medio de nuestras luchas contra el pecado. ¿Por qué es una buena noticia? Porque nos hace conocer a Dios experimentalmente. ¿Y porque lo puedo hacer? Porque Cristo lo pudo hacer. Cristo es nuestra santificación. Cristo es todo. Cristo no solamente es un cliché que Él es nuestro camino al Padre. No. Él realmente es nuestra santificación. Nosotros vivimos ahora porque Él logró vivir perfectamente y logró todo para que nosotros podamos vivir. Hermanos, es más, ahora Él mismo vive en nosotros para llevarnos a Dios, para consumar lo que ya comenzó y lo que en Él ya tenemos, hermanos. Esto es lo glorioso, hermanos. Por no entender esto, Todd Billings, que creció en un ambiente religioso, vivía un poco triste, un poco mal. Aquí nos dice Todd Billings que yo crecí en una forma común de cristianismo americano que básicamente trataba la ansiedad como un fruto del espíritu. El ser ansioso, yo no puedo hacer esto, estoy mal acá. El ser ansioso como Marta, afanada y turbada, era como un fruto del espíritu ya. ¿Eso es un fruto del espíritu, ser ansioso? No, hermanos. Acá sigue diciendo el Todd Billings, si no te preocupabas en su época, en su entorno religioso, si no te preocupabas por tu propia santidad, de una manera así ansiosa, ¿no? Algo estaba mal, te decían así. En relación a esto, la enseñanza reformada sobre la doble gracia, dijo Calvino, y la esclavitud de la voluntad es una muy buena noticia. En lugar de ser lanzados de un lado a otro sin ninguna certeza, siendo inconstantes, actuando ansiosos, tratando de alcanzar a Dios sin poder hacer nada, sin tener ningún deleite en nada, sino hacerlo por obligación y hacerlo de una manera mórbida, hacerlo de una manera, digamos, oscura, gótica, ahora todo cambia. Tiene una perspectiva correcta de que Cristo logró la justificación, pero también la santificación. Eso es lo que nos está queriendo decir. Él dice que, alguien dice, con nuestras pobres conciencias siendo siempre atormentadas constantemente, ahora la buena noticia cambia todo. Ahora dice la confesión de fe belga, dice que venimos a descansar en Jesucristo, sabiendo que la nueva vida es un regalo recibido en unión con Él. De esta manera somos liberados para realmente amar y deleitarnos en Dios y en el prójimo también. De lo contrario, nuestra oración, nuestros actos de misericordia, nuestro evangelismo, todo se hace para construir nuestra propia realmente santidad con nuestra propia capacidad. Cosa que dice aquí que bloquea que Dios y el prójimo sea nuestro enfoque. Cuando uno está preocupado en alcanzar un estatus delante de Dios, poder santificarse, te sacas el enfoque de lo mejor
de disfrutar a Dios. Y logras solo enfocarte en lo negativo, en dejar de hacer esto, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo me puedo santificar en sí mismo. Y no en el propósito, en lo que realmente es la santificación, hermanos. Entonces esto bloquea a Dios. Nuestra manera de ver la vida cristiana, hermanos. Dice aquí Todd Billings, cuando nuestra justificación como nuestra nueva vida se encuentran en Jesucristo, entonces este cristianismo opresivo y deshonesto es reemplazado por gratitud empoderada por el Espíritu Santo, hermanos. Esto es lo que el cristiano debe entender, hermanos. Yo soy santo y puedo ser santo como Jesucristo porque Él logró todo por mí. Por eso Colosenses 2:6 dice, así como recibisteis al Señor Jesucristo, así andad en Él. Yo puedo vivir la vida cristiana, inclusive entonces incluye eso. Puedo santificarme, puedo ser transformado de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3 por ahí, 18. Yo puedo hacer todo eso, puedo santificarme, puedo hacer todo en la vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo en Jesucristo, en lo que Él hizo por mí en la cruz. Así como dice Colosenses 2:6, así como recibisteis al Señor Jesucristo, así andad en Él. ¿Y cómo le recibiste a Jesucristo? Por la fe. Y ahí te arrepentiste de tus pecados. Y si creíste en la salvación, creíste en Jesucristo. Y entonces nos dice Colosenses 2:6, así también seguid andando. Así la santificación empieza a desarrollarse cuando vos crees en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz y por lo tanto te arrepentís. Así luego podés obedecer y podés despojarte de tu viejo hombre y podés dejar todo eso. Y así podés cada vez ser más aceptos en el sentido de que Dios vea que, bueno, este hijo me está obedeciendo, porque Jesús dijo también, si me amad, guardad mis mandamientos. Debemos obedecerle a Cristo para demostrar que nosotros le amamos a Dios, hermanos. Pero la santificación que ignora a Cristo y que ignora la fe en Cristo, la fe que viene del primer amor hacia Cristo, la santificación de alguien que quiere lograr en su vida sin la fe, sin depender de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, solo se enfoca en la obra y no en la fe, como estaban haciendo los hermanos de Galacia. Se olvidaron de Cristo crucificado y quisieron andar por su carne. Entonces se olvidaron de lo que Cristo hacía cuando ellos creían, que Cristo por el Espíritu venía y les daba posibilidad de obrar bien. Pero ellos empezaron a querer obrar, queriendo enfocarse en la santificación solamente en lo que ellos pueden obrar y no en la santificación que viene por la fe, que viene por el amor y por lo tanto la fe que obra, la fe que hace lo que Dios quiere. Pero primero debe haber esa fe. Por eso que dice Colosenses 2:6, así como recibiste al Señor Jesucristo, así andad en Él. Tim Chester nos dice sobre esto, que a veces la gente dice que la conversión nomás es obra de Dios, pero la santificación es una cooperación entre nosotros y Dios. Pero dice, ninguna de las dos afirmaciones es completamente cierta, hermanos. Es cierto que ahora yo debo obrar para santificarme, es cierto. Pero hermanos, en última instancia, ¿quién es realmente el que posibilita que yo obre en Cristo? Es Cristo, es Dios. Por lo tanto, aún eso, aún esa buena obra que yo tengo que hacer para santificarme, lo debo hacer por la fe en Cristo, hermanos. Por eso no es una cooperación realmente que yo debo hacer para que Dios también luego me ayude. Como dice el dicho, al quien madruga, Dios le ayuda. No, hermanos, acá no es así. Acá la santificación es toda de Dios, de comienzo al fin. Todo es por gracia para que nadie se gloríe. Inclusive las obras nuestras son obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Las obras nuestras no están separados de la vida cristiana, de la vida en Cristo. Las obras que nosotros hacemos
no están fuera del paquete de la salvación que se debe apropiar por fe. Las obras, hermano, no es algo humano. Para eso también se necesita la fe en Cristo. Así, y dice el autor Tim Chester luego que la conversión, ¿cómo se convierte? Creyendo en Cristo, arrepintiéndose entonces. Y también dice que la santificación también es así, creyendo en Cristo y arrepintiendo también. Y así tengo la capacidad también de obedecer y de santificarme. A lo mismo que pasó cuando me convertí. Por eso está esto muy en concordancia con Colosenses 2:6. Así como recibiste al Señor Jesús, así andad en Él, siempre creyendo en Cristo, hermanos. Nunca de la otra manera. Por eso la santificación no debe estar separado de la santificación que Cristo logró, hermanos. Esto es glorioso porque eso casi resume toda nuestra vida y todos nuestros segundos y minutos y años en que vamos a vivir aquí, hermanos. Todos esos momentos debemos estar viviendo también por la fe en lo que Cristo hizo. La santificación como que nos dice toda tu vida debe ser vivida en ser santo, pero por la fe en que Cristo logró todo. Él recapituló todo lo que nosotros debíamos hacer. Él recapituló en nosotros. Y por eso se hizo carne como nosotros. Y por eso vivió por el Espíritu. Para que ahora nosotros también podamos hacer todo eso, hermano. Espero que esto les haya iluminado y les haya alentado a poder vivir conscientes en todos sus minutos, segundos y años aquí en la vida, que pueden hacerlo por la fe en Cristo, hermanos, en lo que Cristo hizo. Cristo lo logró todo por ustedes. No solo la justificación, sino también todo lo demás. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.